Sin embargo, somos capaces de hacer pseudociencia o hacer creencias irracionales casi de todo, ¿no? Los mitos urbanos, las leyendas urbanas que viven ahora en Internet, pues nos muestran que casi seguimos en la Edad Media creyéndonos cualquier cosa que alguien afirma que ha existido. Me imagino, Eustoquio, que cuando habéis, y tú eres paleontólogo, cuando habéis analizado la historia nuestra, vamos, hasta nuestros antepasados, los peces, ¿no? La gente, ¿qué decía? O sea, ¿qué decía antes de que vinieran los geólogos y pudieran de una vez decir, oye, un fósil no era un monstruo que pasó por aquí la noche anterior, ¿no? ¿Qué decían? ¿Qué mentiras contábamos? Sí, relacionado con la paleontología hay también muchas interpretaciones, mitos, leyendas que han llegado hasta la actualidad. Bueno, los fósiles hasta hace poco, bueno, hace ya bastante, eran considerados como juegos de la naturaleza, pero sobre todo hay uno de los mitos mayores, que ha sido el del diluvio universal. El diluvio Pero universal, hubo diluvio, ¿no? Pues desde el punto de vista científico no. El diluvio universal es un asunto, es una idea mitológica. En realidad, yo supongo que surgiría porque se encuentran los fósiles en las montañas y para explicar que esos fósiles estaban allí, pues pensaron que podrían ser debidos a ese mito religioso que es el diluvio universal. Pero los geólogos no encontramos ninguna evidencia del diluvio universal. Y esto ha llegado hasta hace poco, hasta... Ahora, yo me encontré en Estados Unidos a dos geólogos, que ahora no recuerdo su nombre, que sí encontraron fósiles, restos de un supuesto diluvio universal en el mar Caspio o no sé dónde. Ha habido, en esa zona ha habido inundaciones que lógicamente darían lugar a que surgiera este mito, pero en realidad un diluvio universal que inundara toda la Tierra, no, eso no tiene ningún sentido. Y es un mito que ha llegado hasta hace poco. Fíjate. De hecho, cuando yo era niño, pues nos lo explicaban en la escuela como si realmente se tratara de un hecho. Y cuando la realidad luego es casi más terrible, es decir, no ha habido ese diluvio universal contado como lo cuentan muchos mitos de la creación, pero sí ha habido grandes extinciones en la historia de la vida de la Tierra. Es decir... y esas no nos las contaban. Esas no nos las contaban, no había nadie para contar. ¿Quién había hace 65 millones de años para hablarnos de cómo se produjo la extinción de los dinosaurios, ¿no? A pesar de que algunos dicen que ya por entonces había por aquí antiguos astronautas y todos esos misterios un poco al euro, ¿no? Pero hubo un periodo en que era muy difícil distinguir, ¿no?, entre, digamos, la ciencia o lo probado científicamente y lo que no lo era. Galileo, Kepler, es verdad que, por ejemplo, ellos se ganaban la vida como haciendo horóscopos. Sí. Bueno, así es, Kepler era realmente el astrólogo de la corte del archiduque. Galileo, aunque vivía más de acoger en su casa estudiantes y de vender instrumentos científicos, también hacía horóscopos porque la corte le pedía horóscopos. Galileo se enfadaba muchísimo porque le salían mal. Él decía que nunca hizo una buena interpretación de un horóscopo, que eso no había quien se lo creyera. Él lo seguía haciendo porque daba dinero. Y a Kepler le pasaba casi lo contrario. Kepler quería creer en que los astros influían, ¿no? Él buscaba esa perfección de las esferas muy antigua realmente en el mundo de la ciencia, pero se encontraba con que a su mente, que le gustaba la matemática, que estaba desentrañando cómo se movían Marte y los planetas, pues eso de la astrología le parecía, él decía en sus palabras, un lodazal, ¿no? Eran esos momentos, y yo creo que pasa en el siglo XVII con ese nacimiento de la ciencia moderna, de la mecánica, pasa a finales del XIX y comienzos del XX con ese nacimiento de la nueva ciencia biológica, ha pasado también en el siglo XX con el nacimiento de la ciencia del cerebro, está pasando ahora con las biotecnologías, o sea que yo creo que son fenómenos, cuando hay procesos de ruptura, a veces gente incluso muy preparada se aferra al pensamiento mágico, ¿no? Oye, una cosa curiosa, yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero yo noto en el aire que la Iglesia, hoy día, digamos la religión, ya no se opone de una manera contundente a una interpretación científica de nuestra evolución,
como la que explicó Darwin. Y en cambio, encontramos fuera de la Iglesia una gente muy contundente, ¿no? Los que llamáis, tú eres un gran especialista en ellos, los creacionistas o los que creen en un diseño inteligente, que le echan al tema, vamos, no te ponen en la hoguera como ocurría antes, pero casi, ¿no? Y me gustaría que vierais un reportaje sobre este tema y luego hablamos. A ver qué le parece el siguiente razonamiento. Las pirámides egipcias son unos monumentos de enorme complejidad. En la época en que fueron construidas, los conocimientos de ingeniería eran mucho menores que en la actualidad. Además, se desconoce cómo se construyeron. Con todos estos argumentos, podemos afirmar que las pirámides fueron construidas por alienígenas. Absurdo, ¿no? Pues este razonamiento es muy parecido al que utilizan los nuevos creacionistas para explicar la existencia del mundo y del universo. Desde que en el año 1859 Darwin publicó la teoría de la evolución, los creacionistas han hecho innumerables intentos por desacreditarla. Lo más lamentable es que se están saliendo con la suya. Según un estudio de 2001, un 45% de los estadounidenses creía que Dios creó a los humanos de una sola vez hace unos 10.000 años. Y solamente un 12% creía que nos hemos desarrollado a partir de formas más primitivas de vida sin ninguna intervención divina. Los datos recogidos por la geología, la biología molecular, la paleontología y la botánica permiten afirmar que la vida evoluciona. De hecho, la teoría de la evolución es una de las más robustas que tiene la ciencia, aunque eso no parece convencer a muchos americanos. El origen de este rechazo debemos buscarlo en los años 20, cuando se relacionó un cierto declive moral con la teoría darwiniana. En 1925 se prohibió la enseñanza de cualquier teoría que negase la historia de la creación divina. Y no fue hasta el año 1968 que el Tribunal Supremo revocó esta ley gracias al empeño de una profesora de biología que apeló a su derecho de hablar libremente. Parecía que el final de los tiempos oscuros se acercaba. Nada más lejos de la realidad. A pesar de que la evolución ya no podía ser excluida de la educación y que los dogmas religiosos fuesen declarados anticonstitucionales, los creacionistas se sacaron un as de la manga: la ciencia de la creación. Con esta estrategia se colaron en los libros de texto al lado de la teoría de la evolución. Afortunadamente, un juez de Arkansas afirmó que el creacionismo no era una teoría científica, ya que en ciencia las explicaciones solo pueden surgir de leyes naturales y nunca sobrenaturales. Después de la derrota de Arkansas, los creacionistas aprendieron la lección. Tenían que disfrazar sus argumentos de ciencia verdadera. Y así inventaron la teoría del diseño inteligente, que afirma que el mundo es demasiado complejo para ser el producto de leyes naturales, por lo que es inevitable recurrir a la idea de un diseñador inteligente. A fecha de hoy, sus seguidores siguen llenando páginas en periódicos, en revistas supuestamente científicas y espacios en Internet, aunque en realidad nunca deberían haber salido del lugar al que siempre han estado confinados: la Iglesia. Es cierto, ¿no? O es lógico que si desaparece una explicación clara, nítida, como la que daba el Génesis de la evolución de la vida, bueno, alguien busque, si sabe que no puede volver a las andadas con una explicación, digamos, sobrenatural, pues busque vestir de ciencia. Ahora, hay una cosa que me gustaría preguntarte, Eustoquio, de este reportaje con la que yo no estoy nada de acuerdo. Da la impresión de que esto solo ocurre en Estados Unidos.